En esta oportunidad vamos a encontrar las medidas de posición de acuerdo a una serie de datos que nos hayan suministrado. Aquí tenemos la siguiente información. En esta tabla de frecuencias nos están hablando de la edad de un grupo de personas, en este caso 60 personas, cuyas edades, según los intervalos que tenemos aquí determinados, de 30 a 35 hay 9 personas, de 35 a 48 y así sucesivamente los datos que tenemos acá registrados. ¿Cómo tenemos la frecuencia absoluta acumulada? Esta primera frecuencia absoluta la trasladamos para acá y para obtener esta, entonces a 9 le sumo 8 me daría 17, 17 más 10 da 27, 27 más 16 43, 43 más 17 60 y 60 más 10 70. N es el número de datos, en este caso 60. F sub i, mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada. F sub i menos 1 la vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada anterior. A es la amplitud, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Por ejemplo, el límite superior en el primer intervalo es 35 y el inferior es 30. Entonces 35 menos 30 pues me daría 5 en este caso. Entonces podemos escribir aquí 5 y así va a ser para todos. 60 menos 55 da 5, 50 menos 45 da 5 y así sucesivamente. K representa el número que queremos calcular, bien sea de cuartiles, de deciles o de percentiles. En este ejercicio de hoy vamos a calcular el tercer cuartil de nuestra información. Entonces, para encontrar la posición vamos a emplear esta ecuación. Entonces recordemos que K representa el número del cuartil que vamos a calcular, en este caso 3 multiplicado por n, ya sabemos que n vale 60, miren, número de datos 60, dividido entre 4, que es la distribución de los cuartiles, 4 cuartiles, ¿no? Entonces me daría 60 por 3, 6, 18, 180, dividido entre 4. Al dividir 180 entre 4 con el uso de la calculadora, nos daría 45. Esta es la posición, no es la respuesta, sino es la posición. Para encontrar ¿cuál es el tercer cuartil? Entonces tenemos que valernos de esta fórmula que tenemos acá, donde dice el cuartil número 3 equivale al límite inferior más la amplitud multiplicada por la posición, que ya la encontramos, menos la frecuencia absoluta anterior dividido entre la frecuencia de referencia absoluta acumulada menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Vamos a calcularlas acá y para posteriormente empezar a utilizar nuestra fórmula. Entonces, como me dio 45, miramos acá en nuestros intervalos donde aparece el 45, en la frecuencia absoluta acumulada. Y aquí observamos que no aparece, pero debe estar, como es 45, debe aparecer entre 43 y 60. Entonces voy a poner un asterisco acá para decir que se encuentra entre estos dos intervalos. Entonces, como estos son los dos intervalos referentes, entonces el anterior es este que está acá, el menor, es 43. Entonces vamos a ubicar aquí su valor. Y la frecuencia absoluta referencial es este que tenemos acá, en este caso 60. Ahora, ¿cuál es el límite inferior de este referencial? Entonces venimos acá y miramos que este es el límite superior, que es 55, y el inferior es 50. Entonces escribimos acá 50. Y la amplitud ya la habíamos encontrado, es 5. Ya conocidos estos datos, se nos facilita resolver nuestro ejercicio. Entonces decimos que el tercer cuartil corresponde al límite inferior, que es 50, más la amplitud, que es 5, multiplicada por la posición, en este caso es 45, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 43, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo referente, que es 60, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 43. Vamos a resolver esta operación. Entonces, el tercer cuartil corresponde, nunca vayan a sumar 50 más 5, primero dejamos el 50 acá, sumamos el 5 y vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Entonces abrimos un paréntesis y tenemos 45 menos 43 me daría 2 y 60 menos 43 te daría 17. Entonces el tercer cuartil es igual a 50
más 5 multiplicado, y vamos a dividir, ayudémonos con la calculadora, 2 dividido entre 17. Entonces tenemos acá 2 dividido 17, eso equivale a 0.1176. 0.1176. Nuestro tercer cuartil es igual a 50 más 5 por 0.1176. Entonces multiplicamos esta expresión. Y eso nos daría 0.588. 588. Y ahora sí procedemos a sumar estos dos sumandos. Cuartil 3 es igual a 50 más 0.588, y eso me daría 50.588. Y esa sería la solución de calcular nuestro tercer cuartil de esta información suministrada.